Abuso de posición dominante. El capítulo 3 del título preliminar del Código Civil y Comercial de la Nación regula lo que se denominó ejercicio de los derechos en los artículos del 9 al 13. Así, en el artículo 9 dispone que los derechos deben ser ejercidos de buena fe, y el artículo 10 establece que el ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede, como ilícito, ningún acto, aclarando que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos y que se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, las moras y las buenas costumbres. A tal fin, el juez debe ordenar lo necesario para evitar así los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva y, si corresponde, en todo caso, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar, por supuesto, una indemnización. En el artículo 11 se señala que lo dispuesto en los artículos 9 y 10 se aplica cuando se abuse de una posición dominante en el mercado sin perjuicio de las disposiciones específicas contempladas en leyes especiales, como por ejemplo la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de Defensa de Competencia. Ejemplo, conlleva decir que para el legislador la buena fe en el ejercicio de los derechos y la prohibición de abusar de estos son plenamente aplicables cuando existe una posición de dominio en el mercado. Frente a este panorama legal, cabría tener presente algunas premisas, como por ejemplo, el abuso del derecho ya está regulado en el artículo 10. La inclusión de la previsión legal del artículo 11, que acabamos de mencionar, es aplicable específicamente a la actividad mercantil. Esa aplicación de la normativa ius privatística, podemos decir, y unificada, no excluye la de otra legislación específica, pues el propio artículo 11 lo contempla en la parte final. El artículo 11 nada agrega a la regulación legal del abuso de posición dominante que existe desde el año 80 en nuestro país en los artículos primero y segundo de la Ley 22.262 y luego reemplazada por la 25.156 en el 99 y luego la 27.442 del año 2018. Ahora, las nociones preliminares de la posición de dominio y su abuso. El abuso de posición dominante requiere de una posición de dominio ostentada por el sujeto de que se trate y además de un abuso concreto cometido en ocasión de ocupar ese lugar de dominación. Pero además, para que proceda la indemnización que el Código Civil y Comercial de la Nación ordena fijar al juez, se requiere la causación de un daño, ya que sin daño no hay indemnización posible ni útil. Dentro del ordenamiento jurídico, posición dominante está indisolublemente ligado a la normativa dictada para reprimir las prácticas limitativas de la competencia mercantil. Ahora, la configuración del abuso de la posición dominante. Esta estructura de
posición dominante supone la preexistencia de un poder de mercado que se encuentra en condiciones de ser explotado abusivamente. Esto encuentra regulación expresa en la legislación, en los artículos 5 y 6 de la 27.442. Y para resultar sancionable por anticompetitividad, el abuso de la posición dominante requiere una afectación al interés económico general. Con esto observamos, en ocasiones puede ser muy fina la línea que separa el ejercicio libre de un derecho individual, como el de ejercer el comercio, y la industria lícita en condiciones de competencia, y al abuso que pueda hacerse de tal ejercicio. Siempre será una cuestión de hecho, de prueba y de convicción lo que llevará al juez a fijar, como dice el artículo 11, una indemnización a cargo del infractor y a favor del damnificado. Ahora, por eso, en el caso United Brands, el Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea afirmó que el eventual poder de dominio que ostente una empresa en un mercado determinado no puede privarla del derecho de preservar sus propios intereses, de modo que el simple ejercicio funcional del poder de dominio no lleva íncita per se la comisión de un abuso potencialmente dañino. ¿Y qué sucede en Argentina? Las políticas de derecho de la competencia están dirigidas a impedir que ciertas acciones de empresas con poder de mercado afecten negativamente el interés económico general. Por ello, centran sus disposiciones en dos direcciones: el control de estructuras y la sanción de conductas. Adelantamos que no toda conducta realizada por una empresa dominante se considera abusiva, tanto desde un punto de vista económico como legal, sino solo aquella que tenga la capacidad de afectar el resultado, o sea, la competencia en el mercado. Por ello, el primer paso en toda investigación de defensa de la competencia será determinar el mercado donde la conducta se desarrolla, para luego evaluar el impacto que las acciones de las empresas con posición dominante tienen sobre este. A diferencia de los casos de fusiones y adquisiciones, no existe una regla estándar para delimitar el mercado relevante en los casos de conductas que involucran abusos de posición dominante por parte de una o varias empresas. Fíjense que la ley 27.442 en los artículos 5 y 6 establece con dudosa precisión cuándo debe entenderse que una persona goza de posición dominante. Establece cuando ello sucede justamente cuando para un determinado tipo de producto o servicio la empresa en cuestión es la única oferente o demandante dentro del mercado nacional o en una o varias partes del mundo, o bien, sin ser la única, no está expuesta a una competencia sustancial, o bien por el grado de integración vertical u horizontal está en condiciones de determinar la viabilidad económica de un competidor participante en el mercado en perjuicio de otro. Por ejemplo, en el artículo 5, ¿no? Y además, sin definir el abuso, indica en el artículo 6 cómo debe establecerse la existencia de la posición de dominio en un mercado. De modo que la ley 27.442 omite señalar cuándo existe abuso, limitándose a explicar cuándo existe posición dominante y cuáles son las pautas que deben analizarse para establecer tales circunstancias. Por eso, la praxis demuestra que en Argentina los supuestos de abuso de posición dominante son los que más ocupan la litigiosidad en la materia. Tal circunstancia obedece a que mientras las conductas requieren para su configuración la intervención de dos o más competidores, las estructuras entre las que se encuentra
el abuso de posición dominante, usualmente precisan de un solo competidor, sea o no monopolista. Y en la Argentina, las concentraciones económicas tienden a la monopolización cada vez más. Entonces, no es extraño que sea justamente un abuso de poder dominante la acción anticompetitiva más incursionada. Eso es lo que quiero decir a ustedes sobre abuso de posición dominante.